Oremos, hermanos, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites en nuestras vidas y gracias por tu presencia en todo momento. Señor, te pedimos que siempre tu palabra no nos deje, nos siga hablando conforme a tu misericordia y bondad. Te pedimos, Señor, que tú mismo, en tu amor y misericordia, también nos hables, nos hagas reflexionar y nos guíes en todo en nuestras vidas. Como seres humanos, necesitamos mucho de ti, Señor, y te pedimos que en tu amor nos sigas ayudando y guiando. Bendícenos en esta clase, estamos hablando de los salmos, nos toca desarrollar la teología de los salmos. Y te pedimos, Señor, que sea lo que encontramos ahí de mucha bendición para comprender mejor cuando estamos estudiando o leyendo los salmos. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí vamos a desarrollar la clase que teníamos de teología de los salmos. Eso nos faltaba. Eso nos faltaba. Recuerdan, no habíamos terminado. Tenemos buena parte de teología de los salmos. A eso nos vamos a abocar. Habíamos platicado ya un poquito en la clase anterior acerca de el tetragramatón. No sé si se recuerdan. ¿Qué es el tetragramatón? El tetragramatón vienen a ser las 4 consonantes del nombre Yahvé. Lo tenemos aquí en pantalla. Esta es una Yod, dijimos, una G, una Vav y otra G. Yahvé, ¿no es cierto? Está la Y, la H, la W y la H. El tetragramatón. Nombre solemne, hemos dicho, legitimado del Señor, aunque este nombre todavía sabemos se revela cuando Dios se lo dice a Moisés. Moisés dice, me preguntarán en Egipto cuál es tu nombre. Hasta entonces se le conocía al Señor como Elohim, el nombre de Dios, pero ahora hay un nombre personal que Dios mismo da a conocer. Y este Yahvé que encontramos, conocido como el tetragramatón, dijimos que este nombre Yahvé va a ser muy personal para Israel, pero a la vez va a tener un significado bastante grande y profundo. Es decir, es la existencia misma. De este nombre sale el verbo ser, estar en hebreo, que es el verbo hayá. Tiene las mismas consonantes. En ese sentido, la traducción que tenemos nosotros es yo soy el que soy. Quiere decir que Él es el ser eterno. Él es la existencia. Sin Dios no existe absolutamente nada. De ahí que explicamos el verbo en singular bara, ¿no es cierto? Elohim o bara Elohim. Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1. El verbo en singular está demostrando que Dios es uno y es único. Se rompe la idea de un politeísmo o la idea de varios dioses por el Elohim que tenemos ahí, el plural him. Pero también dijimos que los judíos lo que han hecho es acuñar otro nombre, ya que este nombre solo lo escriben y no lo pronuncian. Yahvé no pronuncian ellos. Lo que ellos pronuncian es Adón o Adonai o Adoni. Entonces, esto será trasladado en el griego como ego eimi, yo soy. Jesús entra en escena y dice ego eimi. Él está diciendo Yahvé en otras palabras. El nombre, queridos hermanos, es muy importante dentro de la teología de los salmos como dentro de toda la Biblia. El nombre resalta las cualidades de identidad, encierra historia, intervención divina. En antaño el nombre era muy importante. Recordemos cuando se da la historia de la Torre de Babel, ellos dicen, construyámonos una torre muy grande y hagámonos un nombre. La importancia de tener un nombre que los identifique, un nombre que diga quiénes son ellos y quede esculpido, quede imprimido para siempre, donde se está diciendo historia, cualidades, atributos. Igual llegamos del capítulo 11 de Génesis y entramos al capítulo 12
y Dios le dice a Abraham, yo haré grande tu nombre. Mientras que en el 11 los hombres dicen, hagámonos un nombre. En el capítulo 12 es Dios mismo quien dice a Abraham, yo haré grande tu nombre. Y quizás para comprender mejor todavía la teología del nombre, podemos hacer un poco de análisis en cuanto a Abraham. ¿Quién es Abraham hoy día en el mundo? ¿No es cierto? Abraham no solamente es el padre de los judíos, Abraham es el padre de la fe. Todos nosotros que creemos en Cristo Jesús, también hemos venido a ser hijos de Abraham, hijos adoptivos de Abraham. Realmente el nombre de Abraham es grande, es solemne, es significativo. Dios cumplió su palabra en Génesis capítulo 12 cuando le dijo, haré grande tu nombre. Y no es simplemente un nombre otra vez, sino que ese nombre está acompañado de atributos, cualidades, está acompañado de historia, está acompañado de grandes desafíos y cómo a pesar de todo lo que puede haber sucedido se mantiene el nombre. Entonces, eso es lo que estamos mostrando por medio de los salmos. Entonces, el nombre es importante. Ahora bien, este nombre ha sido confiado a Israel. Por lo tanto, Salmos 9:11 va a decir, Israel conoce ese nombre, el nombre del Señor. Y no solo conoce ese nombre, sino también Israel teme ese nombre. Así que no es simplemente un nombre. En el nombre o detrás del nombre, diríamos, está toda una personalidad. Está Dios mismo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dirá, en ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Notemos entonces, nombre, salvación. ¿Cómo se da esto? Nombre, salvación. Entonces, ese nombre teme Israel, Salmos 86:11, Salmos 102:16, por ejemplo. También Israel ama ese nombre. Salmo 5:12, Salmo 19:7, Salmo 119, 132. Entonces, ese nombre para ellos no es un nombre nada más, sino es la identidad de alguien, Dios mismo. Y en ese nombre confía Israel, ¿no es cierto? Se invoca el Shem de Yahvé. Shem en hebreo es nombre. Aquí en mi pantalla, donde estoy leyendo esta partecita, Shem de Yahvé, eso quiere decir el nombre de Yahvé. Se invoca. Los salmos guardan este registro donde su pueblo invoca su nombre y Dios, por supuesto, responde cuando se invoca su nombre. Se canta este nombre, se alaba este nombre, se siente alegría por su causa, se exulta, estalla la alegría. Su nombre es causa de gozo, entonces. Este nombre es intocable, indisponible, porque es un nombre santo y temible. Y por lo tanto, como dice el Salmo 8:2 y 8:10, ese nombre es glorioso, hermanos. Cuando el Antiguo Testamento habla de una persona entonces que ha muerto o de un pueblo que ha sido destruido, suele decir, su nombre está borrado. Salmos 83:5, Salmos 109:13, su nombre está borrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el nombre significa vida, identidad, presencia. Entonces, del Shem de Yahvé se dice, permanece para siempre. Su recuerdo a través de todas las generaciones. Muy bien, hermanos. Entonces, el nombre de Dios, su nombre es eterno y se tiene memoria de él por siempre. El nombre de Yahvé no muere, jamás desaparece. Se anuncia este nombre de generación en generación. Salmo 45:18, por ejemplo. El Shem de Yahvé es una fuerza protectora siempre presente. Salmos capítulo 20, versículo 2. Ahora bien, también hay más. En el nombre de Yahvé retroceden los enemigos, por ejemplo. Así lo registra el Salmo 118, versos 10 al 12. Los enemigos dan un paso atrás ante el nombre de Yahvé. El Dios de Israel ayuda con su nombre. Interesante.
Yahvé es el creador, la soberanía de su nombre irradia a todo el mundo. Por lo tanto, Yahvé es el creador. Noten eso. Cómo los salmos, hermanos, se conecta directamente con Génesis para decir, Yahvé es el nombre del creador. Ante la crítica, por ejemplo, aquí podemos ver nosotros una evidencia de unidad, Génesis y Salmos. No encontramos teologías dispares entre Génesis y Salmos para decir quizás hubo algo que cambió el pensamiento de los israelitas o la teología de los israelitas que están en Génesis y los que están en Salmos. Aunque no sean los mismos israelitas, de manera sorprendente cómo se mantiene la misma teología. Hay una unidad teológica desde Génesis hasta Salmos. Entonces Yahvé es el creador, la soberanía de su nombre irradia a todo el mundo. Salmos 8:2. Se menciona el Tabor y el Hermón, montes de aquel entonces, ensalzan su nombre. Israel sabe que su auxilio está en el nombre de Yahvé. Miren todo lo que se dice del nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra, por ejemplo, al igual que su nombre. La alabanza a Yahvé llega hasta los confines de la tierra. Vendrán todos los pueblos y darán gloria a su nombre. Entonces, aquella que los poderes celestiales tributan a Yahvé. Así puede exclamar Israel, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Hermanos, entonces eso nos ayuda a ver por qué el Salmo 115:1, Israel comprende que todo es el nombre de Yahvé, todo depende del nombre de Yahvé y todo se concentra en el nombre de Yahvé. Por eso, no a nosotros, no a Israel, dice Israel mismo, sino a tu nombre da gloria, Señor. En el Oriente Antiguo también dijimos un poco de esto, y también en numerosas religiones existió la creencia de que la divinidad tiene que dar a conocer su nombre entre los hombres. Así leemos, y no solo su nombre, ojo con eso, por ejemplo, para los egipcios no bastaba solamente el nombre de la divinidad. Los egipcios no contemplaban la idea de una divinidad sin rostro. Para los egipcios, los dioses tenían que mostrar su cara, quiénes eran. Obviamente ellos mismos le daban a sus dioses las figuras que querían, o de serpiente, o de perro, o de becerro, las que ellos querían. Por ejemplo, entonces había un nombre, pero para los egipcios no bastaba con un nombre, sino también una figura, un rostro. ¿No es cierto? Israel estaba prohibido de buscar un rostro para Yahvé, pero el nombre está. Así que esto era algo común en aquel entonces. Entonces estaba esa creencia, la divinidad tiene que dar a conocer su nombre entre los hombres. Así leemos en el Antiguo Testamento, haced memorable su nombre, Éxodo 20:24, para que él pueda ser invocado. Obviamente, si se da a conocer su nombre y se mantiene y lo dicen siempre, lo registran en la historia, otros conocerán ese nombre y lo invocarán. Es completamente inconcebible un servicio divino sin conocimiento del nombre de Dios. Un trato entre Dios y el hombre que desconozca la posibilidad de invocar el Shem, el nombre. Cuando Dios se autopresentó a su pueblo, comunicó su nombre. Las naciones paganas entonces no conocen este nombre. Salmo 79:6. En el nombre está Yahvé presente, de manera que toda invocación, alabanza o pregunta dirigida al Shem, al nombre, tiene por destinatario Dios mismo, Él mismo. Entonces, así como Yahvé es santo, su nombre también es santo. Salmo 111:9. Este nombre no puede ni debe ser utilizado como medio de encantamiento ni para lograr los caprichos o deseos de la voluntad propia. Imagen que se tenía o ideología que se tenía en la divinidad o en el panteón de los dioses de otras comunidades.
Entonces, utilizarlo de esa manera sería abusar de él. Eso sería profanar su nombre. Este nombre es fuente de la salvación y ciudadela protectora para aquellos que le invocan y tienen derecho a esperar salvación, auxilio, liberación y protección al invocarlo. Porque el nombre de Yahvé es promesa a Israel y a toda persona perteneciente al pueblo de Dios. Es la recapitulación de la entrega, de la fidelidad a la promesa y presencia de Yahvé. Entonces, hermanos, los salmos de ahí entienden, comprenden, pidan que el Dios de Israel tenga a bien intervenir, salvar, ayudar, liberar, proteger por amor a su nombre. Eso es la idea. Entonces, el nombre es garantía de la fidelidad de Dios, de la promesa de Dios, es la garantía de la fidelidad a su promesa, a su pacto, a la presencia salvadora del Señor. Por eso, cuando se trata de prestar ayuda y liberación, está en juego la gloria del nombre de Yahvé. Por eso también la importancia de hacer quedar mal su nombre. El testimonio negativo hace quedar mal su nombre. Es tan peligroso ensuciar el nombre de Yahvé. En el lenguaje bíblico, hermanos, el nombre tiene una dimensión y dinámica que son totalmente desconocidas por nuestro pensamiento y lenguaje. Y no podemos decir que cuando el Antiguo Testamento habla del nombre de Dios, se mueve en un campo de fuerzas de ideas mágicas. Precisamente esto queda fuera mediante el mandamiento expreso del Decálogo o de los 10 mandamientos, no profanar su nombre. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Es importante entonces tener la información del Antiguo Testamento y por qué es que Dios dice claramente, no contra mi nombre, no profanar mi nombre, no usar mi nombre abusando de ella. Siempre que el Antiguo Testamento habla del nombre de Yahvé, entonces está presente la profundidad del misterio en la coincidencia de donación y libertad. Shem Yahvé es don. Ojo con eso. Es don. Ha sido confiado a Israel. Se le ha regalado, en otras palabras. En él está presente Yahvé. No es cualquier nombre, vuelvo a repetir. Pero al mismo tiempo este nombre, como resplandor de la gloria de Yahvé mismo, es un poder que propala la libertad de Dios, que puede rechazarse y guardarse. Pero los salmos, hermanos, recurren en primer lugar al don salvífico del nombre. No empieza el tema de la salvación en el nombre en el Nuevo Testamento. Hay salvación en su nombre. Eso viene del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento continúa ese mismo mensaje. Entonces, en primer lugar, el don salvífico del Shem, plenamente conscientes de que este Shem es santo y terrible. Salmo 111, versículo 9. Todo esto está inseparablemente unido al problema de la identidad o no identidad, relacionado con el nombre. Identidad significa Yahvé, no solo se llama, sino que es tal como se ha presentado y como será invocado también. En los salmos, la presencia y don del Shem es la condición indispensable de la súplica y del canto, de la confianza y esperanza, de la invocación e interpelación. Y este nombre es el nombre Yahvé. Así que toda amistad verdadera con este nombre descansa en el hecho de que el Dios de Israel se ha dado a conocer. Y toda idea de Dios se basa en que Él mismo se ha presentado. Los orantes y cantores de los salmos son plenamente conscientes y, bueno, están convencidos de que este nombre no es algo vacío, sino que todo se encierra en Él. Justicia y salvación, redención y vida, conocimiento y sabiduría.
Todo esto está dentro del nombre de Yahvé. ¿De dónde decimos todo eso? Los salmos. Pero también el nombre y la identidad de Yahvé no es diferente de Elohim en cuanto a significado y sujeto se refiere. En efecto, la plenitud del poder divino, apuntada en Elohim, ha sido donada a Israel en la autocomunicación del nombre Yahvé. Yahvé nuestro Dios. No debemos entender, queridos hermanos, que son dos nombres diferentes, como si estaría mencionándose a dos entidades. Nunca debemos cometer ese error que cometió la crítica. Eso es un error gravísimo. Y la crítica no ha tenido escrúpulos ni respeto de lanzarse simplemente por la lógica y la razón sin haber comprobado jamás las hipótesis que formulaban o las teorías que sostenían, porque nunca se ha demostrado, para pensar simplemente de que el nombre es cualquier nombre dado por cualquier autor ahí. No, señores. El nombre Elohim Yahvé es el mismo de quien se está hablando desde Génesis, los Salmos y el Nuevo Testamento, por qué no decir los 66 libros. Quitar una cosa de otra es violentar una historia real, evidente, la historia de Israel. Porque en la historia de Israel está el nombre, esta identidad, él mismo, el Señor mismo, se lo ha confiado a Israel. Por eso es que Israel tiene el poder de Dios, porque lleva el nombre. Me dejo entender. Yahvé, nuestro Dios. Ellos no tendrán problema para recitarlo porque lo comprenden bien. Esa es la confesión de Israel. Que Yahvé es Dios de Israel es el acontecimiento de primera magnitud. Así que frente a él, cualquier pregunta relacionada con la existencia o modo de ser de este Dios ocupa un lugar secundario. El ser para Israel caracteriza la plenitud Elohim de Yahvé. Entonces, se reconoce también el hecho de que solo Yahvé es Dios, hermanos, único. Se confiesa constantemente en los salmos y se ensalza, Él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y las ovejas de su rebaño. Probablemente lo recitamos nosotros más acorde a la Reina Valera, ¿no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, por ejemplo. Salmo 100, versículo 3, las abstracciones carecerían de realismo. Yahvé no puede ser separado de la realidad de su entrega a Israel. Es simple, hermanos. La historia de Israel es la historia de Dios. No se puede separar a Dios de esta nación. Y ahí está la nación hasta nuestros días. Él es Dios de Israel. Y como tal, Señor de las naciones. Él es Dios de Israel y en tal relación único. Dios celoso que pide cuentas a Israel y le somete a juicio. Elohim que lucha en su pueblo y por su pueblo a la vista de los dioses y poderes que quieren dominar a Israel. Eso no ha cambiado hasta ahora, ni va a cambiar. Vamos hasta el final de la historia con Israel, que lleva el emblema, el nombre de Yahvé. Pero siempre que Israel se vuelve a Yahvé en la alabanza y en la oración, siempre se reconoce y confiesa, en ti está la fuente de la vida, y en tu luz contemplamos la luz. Salmos 36, 10. Por consiguiente, Elohim no es otro que Yahvé. Ya esto es importante que lo tengamos bien claro en la plenitud de su poder divino. Cuando ustedes lean algún libro sobre crítica de la paternidad literaria de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo los del Pentateuco, también lean con la crítica propia de lo que están aprendiendo ahora. Seamos críticos de la crítica que escribieron, con estos datos que estamos mencionando aquí dentro de la teología de los Salmos, especialmente el nombre. Entonces, Elohim no es otro que Yahvé en la plenitud de su poder divino, en su unidad y exclusividad.
No es otro, hermanos, es el mismo. Volviendo al nombre del inicio, entonces Yahvé Sebaot, por ejemplo, Dios de los ejércitos, Dios viviente, entonces Yahvé Sebaot vive. Salmos 18:47. Es la fuente de la vida. No existe la mínima idea de la muerte de Dios, por si acaso. Existe y existirá así como siempre existió. Asimismo, se hace patente el ámbito de la soberanía del Dios Supremo, pero su sede es el santuario que se levanta sobre Sión. No obstante, él habita en el cielo. Salmos 18:14. En una altura inmensamente superior a la de todos los dioses, o tal vez a la inversa. Tiene su trono en el cielo y está presente en la tierra, en Jerusalén, en el santuario de Sión, porque él ha decidido amar Sión, Jerusalén, y ha decidido vivir ahí en medio de su pueblo en Jerusalén. Eso, queridos hermanos, es en cuanto a la teología en los Salmos, teología del nombre de Yahvé. También encontramos otro tópico importante dentro de la teología de los Salmos. Dios tiene la centralidad de todo. Dios es el ser, el ente, el objetivo, el propósito principal. Todos los autores en los Salmos se centran en Dios y hablan de Él como la piedra angular. Hablan de Él como el objetivo principal de todo lo que está sucediendo en la experiencia de Israel y las naciones del mundo. Entonces, todo lo que corresponde al ser humano, sus diferentes estados emocionales y realización de la vida se encuentran centrados en Dios. Es decir, el verdadero contentamiento y la verdadera satisfacción de la vida está en Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se está alejando del contentamiento verdadero, se está alejando de la realización verdadera. Dios nos ha creado para depender de Él. En todos los salmos, únicamente Dios es alabado y de Él se espera respuesta para todo. La honra y la alabanza son dirigidas a Dios, lo cual conlleva una riqueza teológica fundamentada en el carácter de Dios. Entonces se le alaba por su poder, por su providencia, por su justicia, por su amor y misericordia, por sus hechos salvíficos, por su señorío y soberanía universal. Entonces, hermanos, Dios, que merece toda la gloria y el honor, es digno de ser adorado. Dicha adoración descansa en el hecho de que el ser humano ha sido creado para glorificar a Dios. Podemos citar ahí Isaías capítulo 43, versículo 7 y versículo 21. Podemos citar 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Hemos sido hechos por Dios para su gloria, para su alabanza. Así que el ser humano que comprende eso, que ese es el propósito de su vida, entonces será un ser realizado. De aquí que fue formado para tener comunión con Dios. El conocimiento de la verdad de Dios es revelado al creyente por medio de la comunión. Junto al pozo de Jacob, Jesús advirtió a la mujer samaritana acerca de la cualidad que debe tener la comunión con el Padre, diciendo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24. Jesucristo viene, está ahí precisamente para romper el velo del lugar santísimo en dos, para abrir la entrada a la presencia del Padre, para que todo aquel le adore directamente, sin necesidad de nada, por medio de Jesucristo. Hermanos, entonces Dios tiene la centralidad de todo. Se puede describir la adoración en distintas maneras. La adoración es el reconocimiento del valor supremo de Dios
y la manifestación de reverencia en la presencia de Dios. La adoración es la respuesta de la criatura a lo eterno. La adoración es la respuesta humana a la revelación de Dios en Cristo. No se puede en todo caso adorar sin Cristo. Por medio de Cristo es que adoramos. Es en Cristo que expresamos nuestra alabanza, nuestra adoración al Padre. La descripción de William Temple ha sido una inspiración para muchas personas. Dice así: adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación por la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Muy importante, fundamental que tengamos esto. Bruce Liefeld describe la adoración según el contexto neotestamentario. Dice él: adoración es comunión con Dios, en la cual los creyentes por gracia centran la atención de sus mentes y el afecto de sus corazones en el Señor mismo, humildemente glorificando a Dios en respuesta a su grandeza y, por supuesto, a su palabra. También encontramos el salmista con verdadera comprensión dice lo siguiente: porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, suyas son las alturas de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Lindo salmo, hermanos, que nos deja un poco mejor las cosas, de una manera más clara, la comprensión de quién es Él y cómo hemos de adorarle, que incluso su creación le adora. Arrodillémonos, postrémonos. Por ejemplo, Él es nuestro Hacedor. Es nuestro Dios. Somos el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Salmo 95, 3 al 7. Por lo tanto, la adoración reclama la más alta muestra de reconocimiento que la raza humana puede ofrecer a Dios. El significado bíblico de adoración implica nuestra sumisión total a Dios, no simplemente expresar. Está bien expresar, está bien hacerlo con cantos, con palabras, pero mucho más que eso tiene que ver con la sumisión total a Él. Precisamente en los Salmos encontramos este tipo de sumisión por parte de sus autores. Otro tema importante que encontramos dentro de la teología de los Salmos es la antropología, es decir, cómo es tratado aquí el ser humano, cómo se ve al hombre en sí dentro de los Salmos. Aunque los Salmos son teocéntricos y no antropocéntricos, es decir, se centran en Dios y no en el hombre, nos dan una buena visión de qué y cómo es el ser humano. Muy, muy importante estudiar la antropología, el ser humano, cómo es desde los Salmos, hermanos. Los psicólogos encuentran en los Salmos todos los estados emocionales del hombre, y con toda situación problemática se da una manera de enfrentarla. Describe al hombre feliz y bendecido, describe sus prioridades, sus móviles, sus pruebas y su profunda confianza en Dios. Los salmistas no pueden pensar en un ser humano íntegro sin llevar una vida de sumisión a Dios y de comunión con Él. Entonces, los salmos describen a los seres humanos que no temen a Dios. Explica también sus prioridades, su egocentrismo, su prosperidad temporal, su rebelión contra Dios, su orgullo, su debilidad y el juicio de Dios que tienen que esperar. En los Salmos, entonces, encontramos una antropología subordinada a Dios y por ello su propia realización y satisfacción.
Todo lo que compete a la totalidad del ser humano, todo lo que es él, lo que somos nosotros, descansa en Dios. Ningún ser humano puede comprenderse su realidad sin Dios, fuera de Dios, porque Dios es su deleite, lo cual es logrado por medio de la comunión y la adoración. Entonces, ¿cuál es el vehículo de la comunión y la adoración? La oración. Se tiene profundo énfasis en esta disciplina espiritual, el cual se hace el elemento transversal aquí en los 150 capítulos, porque la antropología de los salmos está centrada en Dios. ¿Y cómo se evidencia? Por medio de que los hombres en salmos, los seres humanos en salmos, someten todo lo que tienen y todo lo que son a Dios por medio de la oración. Salmos, hermanos, es el libro que más habla de la oración. Este expresar del ser humano que busca a Dios lo hace por medio de esa disciplina espiritual llamada pues la oración. Finalmente, para recordar la teología de los salmos, deja claro lo siguiente, hermanos. En primer lugar, lo que tenemos nosotros es el trato de Dios. El trato de Dios como pastor. Salmo 23, Salmo 95 y Salmo 100. Y también como el guerrero que nos salva de los opresores. Salmo 18. Él es nuestro rey. Salmo 45, Salmo 47, 97. Es nuestro refugio. Salmo 46, Salmo 91. Y por supuesto es nuestro juez. Salmo 50, Salmo 52, Salmo 75 al 76. ¿Quién es grande? Dios, Salmo 48 y 135, eterno también, perfecto, poderoso, paciente, justo, compasivo, cariñoso y bueno. Ustedes tienen ahí en mi pantalla, pueden anotar entre paréntesis los salmos que están describiendo acerca del trato de Dios con su pueblo. En relación a los pobres y oprimidos, también los salmos hablan de esto. El Salmo 72 y 113, por ejemplo, Él es el Señor, Él le ofrece esperanza a las agobiadas personas honradas, dándoles un vistazo de su glorioso futuro. Un modelo de una relación personal con Dios es otro punto importante que nos deja los salmos. Los salmos abiertamente expresan el alcance de las emociones experimentadas en la vida, como por ejemplo el miedo, Salmo 56, el amor, Salmo 91 y 116, la angustia, la consternación, la alegría, impaciencia, el agradecimiento, la vergüenza, la culpabilidad, el perdón, depresión que se convierte en esperanza. Esta sinceridad nos inspira a la comunicación auténtica con nuestro cariñoso, compasivo y comprensivo Dios. Y tercero, un contraste de las costumbres de los rectos con aquellas de los malvados. El Salmo 1, por ejemplo, establece el escenario: Dios bendice y cuida a los rectos, pero el camino de los malos perecerá. Por ejemplo, los malvados son aquellos quienes egoístamente usan y abusan de otros sin pensar acerca de Dios. Los rectos, por otra parte, caminan delante de Dios con integridad de corazón, ayudando a sus vecinos y a aquellos en necesidad. Salmo 15 y Salmo 28. Estos tres puntos importantes, hermanos, para recordar que finalmente la teología de los salmos deja claro los tratos de Dios, nos deja un modelo de relación personal con Dios y nos marca un contraste de las costumbres de los que aman, siguen la rectitud, con aquellos que son llamados malvados en los salmos. Hasta aquí hemos estudiado el libro de los salmos. Ahora vamos a pasar al estudio de Proverbios y en un ratito ya yo voy a darles lugar para sus preguntas, las inquietudes
que tengan ustedes unos minutitos más. Vamos a avanzar con Proverbios y después tendremos el espacio de preguntas, hermanos. Proverbios, igual vamos a mirar un poco de su estructura, exponer el libro y la teología de Proverbios, así como lo hicimos de Job y de Salmos. Muy bien, este libro de Proverbios es un libro que llama mucho a los jóvenes, llama la atención a los jóvenes. A los jóvenes les gusta leer el libro de Proverbios. Y es así que su autor, Salomón, pues la preparó para los jóvenes. Eso no quiere decir que otros no la puedan leer. Es palabra de Dios y tiene grandes consejos. Mucha sabiduría está dentro del libro de Proverbios para todas las personas, para todos los seres humanos. Pero su autor compuso este libro pensando en los jóvenes de Israel, en los muchachos de Israel. Entonces, Proverbios viene a ser el libro más poético de la Biblia, lleno de sabiduría para la vida, construido de una manera tan cuidadosa, bien organizada, con suficiente pulcritud y estilo de dar a conocer su mensaje de manera incomparable. Los dichos de Proverbios son cargados de conocimiento insuperable, hermanos. Entonces, el libro de Proverbios, que se conoce como Mishle Shelomo en hebreo quiere decir ser como, de ahí que Proverbios se desarrolla en base a comparaciones. Hay mucho de esto, comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Es decir, hay muchas analogías dentro del libro de Proverbios para hacer llegar su mensaje. El mashal tiene una función pedagógica muy importante, siendo uno de los métodos más dinámicos y más antiguos en la enseñanza en el antiguo cercano Oriente. Entonces, este dinamismo didáctico exalta el uso del oído, del intelecto y de la imaginación. La memorización y la reflexión juegan papeles fundamentales aquí. El mashal es el puente oportuno entre la fe en Dios y la vida real con toda su posibilidad y todo su peligro. El libro de Proverbios, hermanos, consiste de unos 800 a 900 puentes, momentos didácticos, donde el corazón palpa y la imaginación corre. Hay, por supuesto, mucha sabiduría aquí. Proverbios se encuentra en la tercera parte de nuestras Biblias, o también, de la Biblia judía. Ketubim se conoce así a los escritos. Estamos usando la referencia que hace nuestro Señor Jesucristo en Lucas, ¿no es cierto? La tercera parte se menciona ahí en las palabras de Jesús en Lucas, los Ketubim o los escritos o los salmos. Es toda esta sección. En el tercer libro, en el orden hebreo, dentro de los escritos, Salmos, Job, Proverbios, está entonces lo que estamos diciendo. La Septuaginta o la versión de los 70, la traducción más importante del Antiguo Testamento hebreo al griego, le puso el nombre de Paroimiai, porque contiene enseñanzas morales de contenido teológico. Entonces es el libro que más artísticamente ha desarrollado los paralelismos hebreos. No sé si se recuerdan ustedes de nuestra primera clase, pasamos un poco a la segunda clase hablando de los paralelismos hebreos. Los más conocidos, hermanos, vamos a traer a nuestra mente el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético, el paralelismo sintético. Los tres paralelismos más comunes. Así que aquí en Proverbios eso abunda. Es entonces, diríamos, un trabajo muy bien pensado por parte de su autor, con bastante rigor académico. Proverbio es el nombre para una parábola, alegoría, refrán conciso, de contenido fundamentalmente instructivo, pedagógico, ético y teológico. Un proverbio es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio
en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo. Es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. ¿Qué es lo que tenemos aquí en cuanto a lo que escribió Salomón? Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, por ejemplo, nos menciona que Salomón ha escrito más de 3,000 proverbios. Y en el libro de Proverbios se condensa 513 proverbios más importantes de lo que escribió Salomón en esos 3,000 que él hizo. Hay amplia evidencia de la antigüedad del libro dentro del Antiguo Testamento, del libro de Proverbios. La autoridad de los proverbios se comprueba por su uso por Josefo, por ejemplo, uno de los historiadores contemporáneos de Jesús, siglo I, Filón, la Mishnah, los rollos del Mar Muerto y también el Nuevo Testamento. Estos documentos ya mencionan y hablan de proverbios. ¿Quién es el autor? Hemos venido diciendo que Moisés es el autor, ¿no es cierto? Lo dice también la misma Biblia en el capítulo 1 de Proverbios. Salomón buscó la sabiduría de Dios, lo registra eso, segunda de Crónicas 1, 8 al 12, y ofreció dichos eficaces diseñados para hacer que los hombres contemplen el temor de Dios y vivan, por supuesto, por su sabiduría. Así que a primera vista, Salomón es el autor. El título mismo en la Biblia hebrea lo define así. Ciertamente la sabiduría de Salomón era la respuesta de Dios a la petición realizada en Primera de Reyes 3:9. Jehová es la fuente principal de la sabiduría. Por lo tanto, la relación entre la fe y la sabiduría es estrecha aquí, porque marca esa línea del temor de Dios. Entonces, la fe y la sabiduría, la verdadera fe, el temor es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y exitosa. Debe haber sido tan impresionante escuchar a Salomón, el hombre más sabio de la tierra en aquel entonces, que comprendía muchas cosas que un ser humano normal, común, no las comprendía. De hecho, aparte de ser muy estudioso y meticuloso, tenía la bendición sobrenatural de Dios de hacerlo sabio para comprender y escucharlo, hermanos, disertar cosas llenas de sabiduría y que al disertar él siempre precise y lo tenga claro de que es el temor de Dios el principio de la sabiduría. Eso debe haber sido algo tan especial, tan motivador, lleno de esperanza, porque así todos los seres humanos que lo escuchaban podían tener acceso a la misma sabiduría que está hablando Salomón, porque tiene que ver con el temor de Dios. Sin la fe en Dios, entonces, una dimensión esencial se ausenta de la educación y la prudencia del hombre, hermanos. Salomón gobernó a Israel del 971 al 931 y se le otorgó gran sabiduría por Dios. Dicha autoría puede verse de la siguiente manera. Autor de la sección didáctica, capítulos 1 al 9, compilador de las palabras de los sabios, capítulo 10 hasta el 22, versículo 16, posiblemente autor o compilador debido a la fecha incierta antes de su reinado, lo que va a capítulo 22, verso 17 al 24, 34, compuesto por Salomón, pero copiada e incluida por el rey Ezequías de Judá, capítulos 25 al 29. Quizá Agur fue Salomón, palabras de Agur en el capítulo 30. Quizá el rey Lemuel fue Salomón en el capítulo 31, hermanos. Respecto a la fecha del libro, entonces, fue confeccionado en su forma final hasta los días del rey Ezequías o después, quien reinó en Judá alrededor del 715 al 618 a.C. Salomón escribió sus proverbios antes de que su corazón se volviera de Dios.
debido a que el libro, precisamente en Primera de Reyes 11, habla de la apostasía de Salomón. Debido a que el libro revela una perspectiva piadosa y está dirigido a los simples y jóvenes, simples quiere decir los que no tienen experiencia, que necesitan aprender de Dios. Entonces, por la experiencia tan negativa que tuvo, proponemos esa fecha. ¿Quién era Salomón, hermanos, en sí? Salomón, como el recipiente de un corazón sabio de Dios, él dirigió la construcción del palacio del rey y la del templo. Además, se instaló un sistema administrativo y militar comparable al de los reyes orientales. ¿Por qué no decir que Salomón gobernó al estilo faraón? Fue casi un faraón en Israel, por ejemplo. Tuvo mucha influencia de Egipto. Su primera esposa fue egipcia. Así que parece que Salomón estuvo muy fascinado por todo lo que tenía Egipto. El comercio internacional creció, se traían a Palestina los objetos más raros de toda la tierra conocida de aquel tiempo. La plata fue utilizada como piedras para las calles de Jerusalén. Había una abundancia de alimento y de riquezas. Pero también hay que precisar que todo esto lo tenía por los logros, los alcances, los avances y la bendición que tuvo el rey que le antecedió, su padre David. Pero eso no quita al lado de la sabiduría de este hombre en cuanto a lo que es la administración, los negocios y el poder militar propio, cualidades propias, hermanos, de un gobernante, de un presidente, de un líder máximo de una nación. Saber conectarse bien con el aparato militar, tener cualidades para administrar correctamente, ¿no es cierto? Esas son cosas muy fundamentales en uno que gobierna. Salomón compuso 3000 proverbios, ya dijimos, y 1005 canciones, según Primera de Reyes 4:32. Ahí se menciona una lista de los sabios de aquel entonces que eran inferiores a Salomón, aunque grandes en su sabiduría. De hecho, la sabiduría de Salomón era superior, ya dijimos, a la sabiduría oriental y egipcia. La Biblia lo registra incluso. Los escritos de Salomón que se encuentran en las escrituras, entonces, son Proverbios, Eclesiastés, por ejemplo, Cantar de los Cantares, Salmos 72 y 172 también. El Nuevo Testamento, por lo tanto, habla de la gloria de Salomón. En Mateo, en Lucas se menciona esto. Era un hombre importantísimo, hermanos. La sabiduría de Salomón es mencionada también por Mateo y Lucas, y del juicio de la reina del sur, la reina de Saba, que serán testigos contra los que escuchaban a Jesús, quien era más sabio que Salomón. Ojo con eso, ¿no es cierto? Nuestro Señor pues era mucho más sabio que Salomón. Yo creo que por aquí vamos a pararnos, queridos hermanos, en cuanto a lo que estamos explicando de Salomón en el libro de los Proverbios. Vamos a dar lugar ahora para conversar, para las preguntas que ustedes tengan, también para las inquietudes que pueda haber. Vamos a dar este espacio porque siempre es necesario este espacio para compartir de lo que hemos estado escuchando, ¿no es cierto? Y cómo lo estamos entendiendo. Muy bien, adelante, hermanos, con sus preguntas. Mientras yo reviso aquí en el mensajes de texto que han llegado, ¿no? Uh-huh. Y pueden preguntar con confianza. Me ha llamado la atención sobre Salomón. Uh-huh. Ah, y cómo, tengo una pregunta, ¿cómo fue la construcción del templo de Salomón? ¿Cuántos años duró? ¿Cómo, otra vez, hermano? ¿Cómo dice? Tengo una pregunta, ¿cuánto duró la construcción del templo? A la construcción del templo
Si mal no recuerdo, son 7 años que nos registra, ¿no? En Reyes y en Crónicas. 7 años. Si mal no recuerdo, si me estoy equivocando, me corrigen, hermanos. Pero viene a mi mente los 7 años en Reyes. Solo la cita, si no me recuerdo bien. Ujú. Así es. Adelante, Mackenzie. Adelante, hermana. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Pues Mucho gusto. muy bien, muchas gracias. Me gustaría preguntar, ya que habla sobre el término de justos y la escritura dice que no hay justo, solo uno, ¿qué Ujú, tan válido es usar ese término, ¿no? El término de personas buenas, porque entiendo que a eso se refiere. La otra ujú. pregunta es, hablando de la apostasía de Salomón, entonces, ¿es real que alguien pueda desviarse del camino de la fe? Y si el desviarse es ya sin retorno o siempre hay posibilidad, bueno, claro, siempre hay posibilidad de regresar, pero también hay posibilidad de que ya no. Esas son mis preguntas, hermano. Ujú. Gracias. Gracias. En el primero, me parece que usted misma ya lo explicó en cuanto a la justicia. Es cierto, y la Biblia no se está contradiciendo, no hay un ser humano perfecto, no existe un ser humano justo en su forma de ser, de consistencia misma, su moral misma, el término que envuelve la moral de cómo es, no es posible que sea justo porque va a pecar de una u otra manera. El único ser que jamás pecó es nuestro Señor Jesucristo y la Biblia lo dice. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de la justicia de Salomón, cuando habla de la justicia de Job, cuando dice que eran perfectos y rectos, por ejemplo? No está precisando la Biblia de que hayan sido personas sin falta alguna, sin errores. Lo que la Biblia está diciendo ahí y usando con los términos es que han sido seres humanos comunes y corrientes como todos, pero que han tomado decisiones radicales en relación al mal y al pecado y se han esforzado por vivir una vida íntegra. La palabra íntegra ya encontramos en el libro de Job, cuando él mismo ha decidido, por ejemplo, vivir en integridad y se puede entender qué es lo que significaba en ese tiempo ya integridad. Es interesante que está relacionado a su relación con Dios y a su relación con sus semejantes. Por ejemplo, habla del sexo opuesto y habla de su relación con las personas que trabajan con él. Entonces, no es perfecto en el término completo, pero aplica la perfección. Por ejemplo, no deja sin pago a los que trabajan en su casa. No es un hombre que abusa de ellos. No existe para Salomón el hecho, oigan, ellos necesitan y yo les estoy ayudando. Sí, pero detrás de la ayuda que les brindas, estás sacando ventaja de ellos. Y eso ya no puede ser justicia. Mancha la justicia. ¿Cuántos en nuestro contexto contratan o simplemente hablan con una persona para que les ayude en casa, con el planchado, con la limpieza, con la comida, cocinar? Y se habla, porque a veces no entra uno a los contratos legales que existen en un país. Entonces uno conversa con la persona y la persona está de acuerdo, oiga, mira, yo le voy a pagar porque usted va a limpiar mi casa, va a venir a limpiar 2 veces a la semana. ¿Está de acuerdo? Muy bien, yo estoy de acuerdo, iré a limpiar, perfecto. Pero cuando esa persona llega a limpiar, uno se porta abusivo, pero no es abusivo así tosco, malo, sino, ¿me podría hacer este favorcito? Mire, el pantaloncito de mi marido está en el lavadero, ¿lo puede dar pues una sobadita? Entonces, ya vamos entrando a algo que no quedamos con esa persona. No está mal que lave y que haga más, pero páguele más. Mire, ese simple detalle en la vida para muchos de los evangélicos no es un tema que va con la justicia. Ni siquiera lo vemos que puede ser injusticia. Toda vez que uno conversó con alguien y quedó en un trato y no lo está cumpliendo, está violentando la justicia.
Me dejo entender, entonces, ese hecho de Salomón, de Job, ha sido visto como justicia. Cuidaban mucho lo que hacían y lo que prometían y lo que habían dicho que harían. La justicia es todo lo que se debe hacer que se haga. Cuando no se está haciendo lo que se debe hacer, ya cambia el concepto de la justicia, hermanos. Entonces, en ese sentido, se explica la justicia, pero el ser humano como tal no es justo, ni siquiera puede ser perfecto. Todavía esto lo logrará estando un día con el Señor para siempre. Pero también hay que recordar que por los méritos de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario, hemos obtenido la justicia de Él. Por eso es que somos aceptados por el Padre. Por eso es que iremos al cielo. Y por eso es que tenemos en nosotros la capacidad de Dios para hacer las cosas correctamente, como se debe hacer. Yo incluso discutí con un misionero cuando pagaba a su trabajador en un seminario y su trabajador tenía familia. Le pagaba el sueldo mínimo cuando aquella vez en el Perú creo que el sueldo mínimo estaba 600 soles si no estoy mal. Yo le dije al misionero, oiga, pero con 600 soles no puede vivir una familia. Y usted es misionero, lo sabe bien. Eso no se puede dar. Y él me dijo, mira, David, como éramos amigos, yo estoy cumpliendo con la ley. Yo no estoy saliendo de la ley. En el Perú, la ley me dice que puedo pagarle el sueldo mínimo a mi trabajador. Yo no estoy faltando, no estoy siendo injusto. Entonces, noten ahí, recordemos que las leyes no vienen de Dios, las que tenemos en nuestros países. Muchas de esas leyes, incluso, hermanos, tienen historias sucias y negativas cuando se han propuesto y legislado. La mayoría, incluso, de las leyes dadas por nuestros países ha sido a razón de conveniencia de un determinado sector que está metido ahí. No se dan leyes pensando en el pueblo. ¿Cómo un ser humano con familia va a vivir con un sueldo mínimo? Es imposible, queridos hermanos. Eso es injusticia. Y como un misionero no tiene el discernimiento para pensar, la ley es la trampa a la vez. ¿Quiénes habrán propuesto ahí en el Congreso el sueldo mínimo para la pobre gente? ¿Cómo van a vivir con eso? Entonces, lo que él tenía que pensar es, aunque la ley diga, porque en algún día la ley puede decir, páguele 100 soles a la familia y basta. ¿Acaso no ha salido ya una congresista unos años atrás en el Perú para decir, a mí no me alcanza lo que me pague el Congreso? Pues si a ella no le alcanza, y de ahí nos hemos quedado con el término chihuahua, ¿se recuerdan? Si a ella no le alcanza, ¿cómo va a alcanzar un sueldo mínimo a la gente? Es imposible. 15,000, 16,000 soles a ella no le alcanza, menos le va a alcanzar 1,000 soles a una familia. Entonces, ¿cómo es que está en el Congreso legislando qué y proponiendo qué? Recuerden, seamos muy inteligentes con las leyes. Las leyes se promulgan en el Congreso para beneficiar sectores de conveniencia. No se está pensando en el público en general, hermanos. Y yo no puedo agarrarme de eso sin discernimiento y decir, oiga, la ley dice. Oiga, la ley mañana puede decir que un ser humano vive con 100 soles, con 150 soles y no es real. No es eso, ¿verdad? Entonces yo le dije, hermano, usted está equivocado, completamente equivocado, porque usted viva pues con el sueldo mínimo. Intente hacerlo, con su familia viva con el sueldo mínimo y será imposible. Entonces, hermanita que preguntó, ¿no? Mackenzie, eso es el panorama de lo que vemos aquí. Cuando hablamos de justicia, Job, Salomón, se cuidaron mucho precisamente de que sus trabajadores reciban lo que es justo. Y Job lo dice, yo me he cuidado mucho a la gente que ha trabajado para mí de darle el día indicado lo que merece. Por eso lo querían mucho a Job. En lo otro, cuando vemos el desvío de Salomón, yo tengo una tesis, hermanos, en cuanto a Salomón. La mayoría de nosotros vemos que el pecado más grande de Salomón fueron las mujeres. Y claro, la Biblia dice que las mujeres desviaron su corazón, literalmente dice que desviaron su corazón.
Pero yo leo en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3, que Salomón empieza ya en su corazón con problemas de idolatría, antes que con las mujeres. Y me parece que la idolatría viene a ser el caldo de cultivo de todos los males sociales. Es decir, Salomón no empezó en su corazón con mujeres. Salomón empezó en su corazón con idolatría, porque él está sacrificando al nombre de Yahvé en el lugar incorrecto. Él sacrifica al Señor en los santuarios de Baal. Dice ahí lugares altos, dice la Reina Valera. Esos son los santuarios de Baal. Y eso no es algo que debería haber hecho Salomón. Su padre David, por ejemplo, no hace tal cosa. Se cuida mucho de estar yendo a un lugar alto para ofrecer algo a Dios. Lugares paganos. Entonces su corazón se desvió primero con idolatría y luego obviamente las mujeres desviaron su corazón. Sin embargo, la Biblia lo que predica es esto, Mackenzie. La Biblia predica que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente con todo su corazón. Salomón nos registra un versículo muy bonito en el 28:13, donde dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es una verdad. La Biblia, la teología de los 66 libros, apunta al arrepentimiento del hombre. Y Dios, de brazos abiertos y con lleno de gratitud y gozo, Dios recibe al pecador arrepentido. El arrepentimiento es la llave para mover el cielo. ¿No dice que hay fiesta por uno que se arrepiente? Eso es la clave, hermanos. El problema está que nosotros, los seres humanos y los creyentes, hemos desarrollado en nuestras denominaciones y nuestras iglesias legalismo puro en lugar de perdón. Nosotros no olvidamos así nomás. Matamos al que cae. Para nuestros conceptos y denominaciones, si alguien cae en una falta grave de pecado, no puede ser restaurado. Así lo vemos. Para Dios no. Ahí está Salomón. Salomón fue restaurado. Ha habido un hombre peor que Salomón, se llamó Manasés, fue rey, muchos años después de Salomón. Se cree que él mandó a matar al rey al profeta Isaías, metiéndolo en un tronco y por un aserradero partiéndolo. Y él se arrepintió. Y la Biblia dice que Dios le perdonó. El arrepentimiento es propio del hombre. Lo que Dios otorga a la persona arrepentida es algo incomprensible para nosotros, porque el perdón de Dios trae a la persona la oportunidad de volver a ser otro, a ser nuevo. Y eso es algo que a nosotros probablemente nos cuesta demasiado. Hay iglesias que no creen en la restitución del líder caído, por ejemplo. Lo perdonan, pero jamás esa persona puede volver a liderar. Y en la Biblia encontramos muchos que caen. David mismo, el padre de Salomón, pecó gravemente y Dios lo restauró. Murió lleno de días, dice la Biblia. Adelante, Andrea. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. La primera es acerca del nombre de Dios. Sucede que la clase anterior, el lunes pasado, en Teología Sistemática, habíamos justamente estado estudiando los nombres de Dios o el nombre de Dios y habíamos determinado o se había llegado a la conclusión de que Dios en sí no tenía un nombre porque lo limitaba a responder por eso. Sin embargo, sí tenía títulos por el cual se le conocía. De repente por el carácter de Dios o por cómo Él se ha manifestado, se ha dejado conocer. Eso es lo que estuvimos estudiando, entonces mi pregunta va con respecto al nombre de Dios. ¿Cómo se traduciría el tetragramatón, que en el hebreo no contiene vocales? Entonces, ¿cuál sería la interpretación o la traducción más cercana a lo que podría haber sido, ¿no? Y la segunda pregunta es si Judas se arrepintió, porque dice que devolvió las 30 monedas, ¿no? Y como estaba hablando del perdón, ahí lanzo esa también de pregunta. Okay. Está bien, gracias, Andrea. En cuanto a lo otro, la Biblia dice literalmente el Shem de Yahvé. Y Shem no expresa título, Andrea. Aquí podemos ver una diferencia marcada entre la teología bíblica y la teología sistemática. No es que esté yo en contra de la teología sistemática,
Pero mira un grave error. En el mismo hebreo habla del Shem de Yahvé. Y el Shem no es un título. El Shem es un nombre. Y todo el tiempo estará presente Shem de Yahvé, Shem de Yahvé para mostrar nombre. Entonces, más que un título, digamos ahí, está la identidad, la esencia misma del Señor en el nombre Yahvé o Elohim Yahvé. Los judíos o los israelitas, conforme lo iban experimentando en la historia de sus vidas, iban dando más nombres al Señor sobre esta base. Yahvé, Elohim Yahvé, o a veces sobre la base de Elohim o sobre la base de Yahvé. Por ejemplo, Abraham da a conocer un nombre más en su experiencia muy personal con Dios en Génesis capítulo 22 a la pregunta de su hijo: papi, ¿está todo listo para el sacrificio, el holocausto? ¿Dónde está el cordero, la víctima? Y Abraham formula un nombre nuevo. No dice, tú eres hijo, sino Yahvé Yireh. Encontramos esa palabra ahí. Sobre la base de Yahvé se viene acuñando un nombre más que no está mal. Es el mismo Yahvé. No debemos pensar que es otro que está apareciendo, sino es el mismo, pero Israel está experimentando en su historia y formula uno tras otro. Y vamos a encontrar así como 18 nombres más que se va a dar sobre la base de Yahvé y Elohim. A eso podemos unir la pregunta de Moisés. No dice él cuál es el título que yo voy a dejar en Egipto. Él dice, por ejemplo, muy bien, tú me llamas, yo estoy aquí, ya pues voy a ir. Llego, me van a preguntar por tu nombre, porque eso es fundamental. Y ya dije yo, en Medio Oriente así comprendía la gente a la divinidad. Los dioses tenían que tener nombres. Entonces Moisés dice, para mí no hay problema, por supuesto, y para los israelitas no hay problema, pero para los egipcios habrá un serio problema. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios mismo dice, este es mi nombre. Y encontraremos en todo el Antiguo Testamento la fuerte insistencia en el mensaje del nombre, el nombre de Yahvé. Entonces sería bueno, Andreas, solamente complementar ahí con la información teología sistemática, teología bíblica, y cómo la teología sistemática trata de formular. Solo hay que tener siempre un poquito más de crítica ahí para cuidar, pero no es solamente títulos aquí, se está hablando del nombre desde el texto bíblico. Y se dice literalmente, como ya lo demostré, el nombre. Ahora, en cuanto al tetragramatón, ojo, los israelitas para entonces no usaban vocales en ninguna de sus consonantes. Como hoy día el hebreo moderno no usa vocales, pero ojo, por el hecho de que se usen consonantes, no quiere decir que su pronunciación no tenga vocales. Ojo con eso. Hoy día podemos poner el YouTube o el noticiero en Israel. ¿Qué está pasando ahorita? Escucharemos que todo lo que pronuncian son puro consonantes, pero pronuncian unido a vocales. Hay vocales ahí en la pronunciación, pero no se ve en el escrito. En el escrito no están las vocales. Entonces, ayudaron un grupo de estudiosos, conocido como los intérpretes o masoretas, cuando el idioma se estaba perdiendo, el hebreo, a ponerle puntitos y rayitas, que era lo mismo en la pronunciación, eran vocales, sino que en ese hebreo antiguo, con Moisés y los demás, no se veían esos puntitos, pero se pronunciaba igual. O sea, siempre se ha pronunciado Yahvé, aunque ellos no hayan visto jamás una vocal. Es decir, cuando formulan las vocales, los masoretas las están formulando en base a lo que se ha pronunciado desde antes. En ese sentido, cuando el tetragramatón no la pronunciaron ellos, no es porque eran consonantes que no podían pronunciarla. No podían pronunciarla por reverencia, no porque no entendían cómo se pronuncia ese nombre. Ellos veían ahí la Y para nosotros, incluso, hermanos, para un judío ver la Yod, que es la Y para nosotros, la Yod para ellos basta para decir, ese es el primer nombre del tetragramatón, la primera letra, primera consonante, ese es el nombre Yahvé. A mí me sorprendió en mi mesa una vez cuando estábamos platicando con un judío,
porque nos habíamos hecho amigos y conversando sobre varias cosas. Él me dijo, nosotros vemos la Yod, inmediatamente pensamos en Yahvé, porque con eso empieza el nombre de Dios, Yahvé. Interesante, por ejemplo, ese dato. También nosotros vamos a encontrar que dentro de la misma Biblia, a veces no completa Elohim, sino solamente viene él. Viene la Aleph, la sere de vocal, la lamet a su lado, nada más, él. No es el pronombre, sino él quiere decir Elohim, Dios. Ven solamente él y están diciendo Dios. Y miren cómo comprendían los judíos la influencia de tal nombre, tanto así que sus nombres tenían a veces el sufijo de él. Miren estos nombres, hermanos. Miguel, Miguel. Miguel tiene el nombre de Elohim al final, él. Miren otro nombre más que vamos a decir ahí, Gabriel. Gabriel, el final de Elohim. Podemos ver otro más, por ejemplo, a Emanuel. Él en sí se pronuncia Immanuel, ¿no? Dios con nosotros. Él al final. Y vamos a encontrar así varios. Abimael. Y hay un montón de nombres que los judíos llegaban a comprender. Quisiéramos algo de Dios en la historia de nuestros hijos. Y en sus nombres lo formulaban así. Lo comprendieron, penetró muchísimo el nombre. Entonces, el nombre que podían pronunciar, porque Yahvé no podían pronunciar por reverencia, fue Adón. Escribían Yahvé, pero al ver Yahvé no pronunciaban Yahvé, sino pronunciaban Adón. Y para hacerlo muy personal decían pues Adoni, mi Dios, o específicamente mi Señor. Mi Señor quiere decir, en sí la traducción correcta de Yahvé es Señor, hermanos. Por eso la versión internacional desde Génesis hasta Apocalipsis traduce en todo Señor, porque quiere decir eso Yahvé y unido con Elohim, Señor. Lo otro, Andrea, en cuanto a Judas, sí tiene razón, Judas se arrepintió y el texto lo dice literalmente que él se arrepintió. Pedro también se arrepintió y el texto dice literalmente que se arrepintió. Y de Judas dice que se arrepintió por si acaso. Y es el mismo término griego, no está usando otro. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Judas se arrepiente y no vuelve a Jesús. Pedro se arrepiente y vuelve a Jesús. Entonces aquí hay un dato muy importante del arrepentimiento. Arrepentirse no es simplemente un protocolo en el que uno quiere escuchar o decir algo y queda bien. El arrepentimiento no es cumplir con un protocolo. El arrepentimiento tiene un sujeto en esencia y no soy yo, sino es Jesucristo. Es decir, el arrepentimiento verdadero que Dios espera es que la persona vaya a Él, vuelva a Él. No es simplemente que se arrepienta de algo que hace y no va a Jesús. Ahí está el claro ejemplo de Judas. Se arrepiente. Incluso hace mucho más que Pedro. Devuelve el dinero y dice, es dinero de sangre. Yo no lo puedo tener en mis manos. Hay un arrepentimiento fuerte. Pero Judas, ¿a dónde estás yendo después de arrepentirte? A matarme. Entonces fue un arrepentimiento superficial. Se ahorcó. Judas, vuelve al maestro, vuelve al Señor. ¿Por qué no vuelve? Porque Judas no puede volver. Tiene serios problemas desde hace 3 años con Jesús. No lo acepta, no lo quiere, no lo entiende. Al otro lado hay un tipo llamado Pedro que está llorando amargamente porque le ha negado y está buscando la oportunidad de encontrarse con él. Busca, porque recuerden, cuando María Magdalena llega bien tempranito, porque se fueron madrugada ellos al sepulcro, el domingo llega temprano y dice, el maestro no está, no hay su cuerpo, y vimos 2 ángeles ahí. ¿Y qué hace Pedro? Pedro sale volando desesperado por Jesús. He aquí el camino del arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento verdadero lleva al corazón del hombre desesperadamente a buscar a Jesús. No otra cosa, ni quiere otra cosa. Se desespera por su maestro y por hablar con él. Quizás no tiene mucho que hablar,
Simplemente llorar delante de él y decir, perdóname, lo lamento tanto. Y está decidido a no volver más. La palabra viene del griego metanoia, y metanoia quiere decir cambio de la nous, para cambiar la vida, la actitud, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de cosmovisión. Pedro no volvió a negar al Señor. ¿Judas habría tenido la misma oportunidad? Yo estoy seguro que sí, si hubiera vuelto a Jesús. Pero él experimenta un arrepentimiento tan duro que él no quiere volver al Señor. Ahí está la diferencia grande. Todo arrepentimiento tiene que llevarnos al Señor, volver al Señor. Si no, no vale. No tiene sentido. Es un arrepentimiento humano que mañana se termina. Tiene que ir a Jesús, ese verdadero arrepentimiento. Muy bien, hermanos. No sé si tienen alguna pregunta más. Tenemos 10 minutos. O no sé si nuestro hermano Dani quiere anunciar algo o ahí estamos con el tiempito. Pastor, disculpe. Sí, y mira, tu nombre, Michael o Michael, como se dice, también es bíblico. Él tiene el nombre él al final. Viene de Mijael, de Miqueas. Adelante, Gracias. hermano. Gracias, pastor. Y eso es un nombre muy bíblico, tiene al final de Elohim. Ajá, sí. Gracias, pastor. Pastor, ¿usted infiere que Judas se arrepintió por el hecho de que él devolvió o intentó devolver el dinero a los líderes judíos? Y por lo que dice también el texto que se arrepintió. Porque generalmente cuando uno ha escuchado sobre Judas, dicen que solamente fue un remordimiento nada más, en contraste con la actitud de Pedro, que sí se arrepintió, ¿no? Por eso que un poco me sorprendió lo que usted mencionó. Lo que pasa es que el texto usa el griego ahí de arrepentimiento. Está diciendo que sí se arrepintió. La misma palabra que se usa para el arrepentimiento de Pedro, ahí, en la misma palabra está usando el autor para el arrepentimiento de Judas. ¿La palabra metanoia, pastor? ¿O es metanoia. No, la misma palabra metanoia están en ambos, en su experiencia. Sino que a veces, en la comprensión que le damos al texto, por ver el final de Judas, en la enseñanza o en la predicación, usamos algún término que deje ver que no fue un arrepentimiento verdadero, simplemente remordimiento, algo así. Ojo que Pedro también se está remordiendo por lo que ha hecho, por eso está llorando amargamente. Pero hay una diferencia de actitud y el arrepentimiento, metanoia. Cambias la forma de pensar, que es lo fundamental, pero lo expresas en la actitud. Pedro busca a su maestro y está tan avergonzado delante de él. Judas no hace eso, hermanos. Judas no busca. Entonces, son formas, términos que usamos para hacer notar que ha habido una diferencia, pero desde el término mismo de la Biblia, ambos se han arrepentido. Pero uno no tuvo un arrepentimiento verdadero, diríamos, porque no volvió al Señor. En lugar de hacer eso, se quitó la vida. Hermanito, buenas noches. ¿Cómo está, hermana Oti? Adelante. Muy bonita la narración sobre la palabra del Señor. Mi pregunta es, si Salomón escribió 3000 proverbios, sabía lo bueno y lo malo, ¿por qué creó en imágenes? La Biblia nos dice que las mujeres desviaron el corazón de Salomón y esas mujeres pidieron a Salomón que él levante una estatua, una imagen de una u otra cosa. Y ahí es donde hablamos de la apostasía de Salomón. El hombre, querida hermana Oti, puede ser fuerte como Sansón y sabio como Salomón, pero una mujer puede traer abajo su corazón. Los varones tienen un potencial de debilidad enorme, enorme ante una mujer. Porque no dice que Salomón se corrompió solito, no dice eso. Las mujeres desviaron su corazón. O sea, él se dejó llevar por la mujer, entonces. Claro, se dejó llevar por las mujeres. Años atrás, hermana Oti, el profeta, entre comillas, Balaam, no logró traer abajo a los israelitas.
Cuando ellos estaban ahí en el libro de Números, yendo a la tierra prometida y pasaban por Moab. Entonces, ¿sabe qué hizo? Muy inteligentemente, vamos a decir, Balaam contrató mujeres para hacer pecar a los varones israelitas. Y lo logró Balaam. No logró con sus profecías, con sus oráculos. Lo que logró es por medio de mujeres. La mujer ha sido hecha por Dios no para destruir al varón. Y tiene todo el potencial para hacerlo. Tiene las facultades, tiene el poder. Por eso mismo Salomón dirá en los proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Eso tiene que ver con mucho, hermanos, pero la necia con sus manos la destruye. Las dos cosas es verdad, no solo una. La sabia edifica muchísimo, pero la necia lo trae abajo todo, destruye todo lo que pueden haber construido. El papel de la mujer en el mundo es grande, muy importante, fundamental. Y por eso, desde ese punto de vista, siendo tan grande e importante su papel, debe tener las mayores oportunidades en la iglesia, porque va a construir mucho en la iglesia. Cuando le cerramos la puerta a las mujeres en la iglesia, ¿qué esperamos? Es que se les cierra la puerta y no tienen oportunidades, porque se conoce estas historias de la Biblia, que muchas mujeres trajeron abajo a grandes varones. No solo en la Biblia, sino en la historia de la humanidad. Dice el texto literalmente, hermana Oti, las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Dice así. No la estamos inventando. Y eso fue una verdad. Dio demasiado lugar a mujeres. Y yo diría el problema incluso no empieza con él, sino con su papá. David ha sido un hombre que no podía estar sin mujer. Quería mucho a las mujeres. Y eso le trajo un hogar disfuncional por completo. El hogar de David no es un hogar ejemplo, ¿se han dado cuenta? Es un hogar donde es una pelea de todos los días, donde los hermanos están odiándose entre ellos y atreviéndose a hacer cosas indebidas, dañinas. Sí. Entonces así es con Salomón. Por eso es que sus consejos son penetrantes en relación al sexo opuesto, a la mujer. Habla bastante de eso. Sí, hermanos. Gracias, hermanito. Con mucho gusto, hermano Oti. ¿Habrá alguna pregunta más, hermanos? Sí, ahí salió la rima, Andrea, fuerte como Sansón, sabio como Salomón, pero las mujeres corrompieron su corazón. Sí, salió un poema. Mackenzie, adelante. Adelante. Hermano, me gustaría preguntar cómo es que podemos dar mayor sumisión a Dios, porque, bueno, al menos a mí se me dificulta mucho. Siempre sale a relucir mi yo. Me gustaría someterme completamente, pero batallo con eso. Siempre que uno diagnostique bien su problema, como lo está haciendo Mackenzie, tenga por seguro que si usted sigue en esto, buscando al Señor y pidiendo ayuda ahí, lo tendrá. Lo peor es no darnos cuenta, no diagnosticar cuál es el problema que tengo. Y que bueno, busque mucho al Señor en esa área que usted ya identificó. Lea mucho la Biblia sobre esto, busque textos sobre ese factor, ayúdese con otras literaturas cristianas que hablan precisamente de la sumisión, y siempre que haya una oportunidad difícil donde se va a ver cómo está esa parte, agradezca a Dios, porque no podemos probarnos a nosotros mismos si hemos avanzado en una u otra si las situaciones no se prestan. No estoy diciendo que las busquemos, sino de la manera más natural la vida nos pondrá los momentos en que nos daremos cuenta, oiga, ya estoy avanzando, un poquito más he avanzado esta vez, oiga, acabo de arruinarlo todo, no he avanzado nada. Entonces no hay que desanimarse, hay que seguir luchando hasta que se vea Cristo reflejado en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Hermanos, no se decepcionen cuando han puesto mucho de sí y fracasaron. No se decepcionen. ¿Saben por qué? El primero que goza y disfruta de esos fracasos es el diablo, porque él está buscando acusarnos delante del Padre.
Entonces, si usted fracasó en algo que ha estado buscando, en su carácter, en su forma de vivir, de ser, tenga mucha paciencia porque el Señor le va a ayudar. Le va a ayudar. Él no ha tomado la decisión hasta aquí nomás y ya no quiero nada contigo. No, no, no. Es más, cuando Satanás nos acusa por lo que no estamos superando, Primera de Juan capítulo 2 lo dice. Jesucristo es nuestro paracletos delante del Padre. Para decir, voy a seguir porque yo di mi vida por esta persona. Y a seguir adelante, hermanos. Muy bien, hermanos. Creo que por aquí nos vamos a quedar. Así es Dios, no se cansa, jamás se cansa de nosotros. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos quedaremos por aquí. El próximo lunes vamos a continuar estudiando Proverbios.